Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 24 de Ezequiel. Abramos, mis hermanos, nuestro entendimiento y abramos también nuestra Biblia para así poder leer juntos y pues entender más la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón pues y estemos atentos. Dice así: el año 9, el día 10 del 10 mes, se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, toma nota por escrito de esta fecha, porque hoy el rey de Babilonia ha puesto sitio a Jerusalén. Habla pues en figuras para esa banda de rebeldes. Dirás de parte de Yahvé: pon la olla en el fuego y échale agua. Llénala con trozos de carne, con las mejores presas, perniles y lomos. Llénala con los mejores huesos. Anda y toma lo mejor del rebaño. Pon leña bajo la olla y hazla hervir un buen rato, hasta que se hayan cocido los huesos. Y ahora esto dice Yahvé: ay de la ciudad sanguinaria, es una olla oxidada, y el óxido no sale. Vacíala pieza por pieza sin elegir, porque en medio de ella hay sangre. Si hasta la derramó en las rocas, y no lo hizo en el suelo, ni las cubrió con tierra. Yo mismo quise esa sangre en las rocas, al descubierto, para que así se excitara mi cólera, y se precipitara la venganza. Por eso, esto dice Yahvé: ay de la ciudad sanguinaria, yo también preparo una gran hoguera, junto a la leña, prendo el fuego y coceré también la carne, que desaparecerá hasta el jugo. Pondré luego la olla vacía sobre carbones, se calentará, el bronce se pondrá rojo, desaparecerán sus impurezas y se le irá el óxido. Pero no, el óxido está tan metido que no sale con el fuego. Tus pecados te han manchado de tal manera que ya no podrás volver a quedar pura si no doy libre curso a mi cólera en contra de ti. Yo, Yahvé, lo dije y lo haré. No retrocederé, no tendré piedad ni misericordia. Se te juzgará según tu conducta y según tus obras. Palabra de Yahvé. Me llegó una palabra de Yahvé: hijo de hombre, te retiraré de un golpe la alegría de tus ojos, pero tú no harás imitaciones ni llorarás. Suspira en silencio y no guardes luto como se hace por los muertos. Quédate con tu turbante en la cabeza y con tus sandalias en los pies. No tapes tu barba ni comas el pan que te traigan tus vecinos. Por la mañana habla al pueblo, y por la tarde mi mujer había muerto. Al día siguiente hice como que me había ordenado. Entonces el pueblo me dijo: ¿quieres explicarnos por qué actúas así? Les respondí: esta es la palabra de Yahvé que se me comunicó. Dirás de mi parte a la casa de Israel: me preparo para profanar mi santuario, del cual están ustedes tan orgullosos, y que es la alegría de sus ojos. También serán muertos sus hijos y sus hijas, a los que dejaron y en los cuales piensan continuamente. Pero harán como lo hago yo: no se taparán la barba, no comerán el pan que les lleven los vecinos, seguirán con sus turbantes en la cabeza y sus sandalias en los pies, no gemirán ni llorarán. Se sentirán débiles a causa de sus maldades, y se lamentarán entre ustedes. Ezequiel será para ustedes una señal. Todo lo que él hizo, lo harán también ustedes, y cuando esto suceda, sabrán que yo soy Yahvé. Acuérdate de esta advertencia, hijo de hombre, el día en que se les quite su refugio, esa joya que es la alegría de sus ojos, así como también a sus hijos y a sus hijas, en los que piensan continuamente. Ese día llegará un escapado para darte la noticia. Entonces se abrirá tu boca para hablarle al escapado, ya no estarás más mudo. Serás para ellos una señal, y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, todo esto que le hizo a hacer Ezequiel con figuras, era para que el pueblo viera todo lo que él estaba haciendo. Y todo esto que echó a las ollas, que Dios le dijo que pusiera leña y los cociera, que fuera algo de lo mejor del rebaño que él tenía. Así como él escogió todo lo mejor del rebaño, así Dios se encargaría de este pueblo, de escoger lo mejor de sus hijos, para hacer lo mismo que Ezequiel hizo con estas ollas. Así Dios, con esa cólera que él sentía en contra de los israelitas, de esa misma manera Dios
los iba a acabar, les iba a hacer sentir el mismo celo por él, ¿verdad? Porque Dios siempre les habló, mis hermanos, para que entendieran lo que él quería de ellos, pero ellos siempre fueron muy duros en contra de Dios, hacían las cosas a su manera, y entonces Dios les hizo ver todo esto que a ellos les iba a suceder. Dice del versículo 6 en adelante: y ahora esto dice Yahvé, ay de la ciudad sanguinaria, es una olla oxidada, y el óxido no sale, vacíala pieza por pieza, sin elegir, porque en medio de ella hay sangre, si hasta la derramó en las rocas, y no lo hizo en el suelo, ni la recubrió con tierra. Yo mismo quise esa sangre en las rocas, al descubierto, para que así se excitara mi cólera y se precipitara la venganza. Una venganza que iba a ser muy dura en contra de esta nación. Cuando alguien derramaba sangre, era aterrada con tierra para que no se viera, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios la deja al descubierto, lo mismo que él haría con su descendencia. Una descendencia que iba a perecer todos los males de sus padres, para que ellos sintieran lo que el mismo Dios sintió por ser tan desdichados con Dios. Hombres y mujeres que se prostituyeron con los otros dioses, Dios quiso hacerles ver su mal. Entonces, acá después en el versículo 15 dice: me llegó una palabra de Yahvé, hijo de hombre, te retiraré de un golpe la alegría de tus ojos, pero tú no harás lamentaciones ni llorarás. Suspira en silencio y no guardes luto como lo hacen por los muertos. Quédate con tu turbante en la cabeza y con tus sandalias en los pies. No tapes tu barba, ni comas el pan que te traigan tus vecinos. Por la mañana hablaba al pueblo, y por la tarde mi mujer había muerto. Fíjense nada más. Todo esto Dios lo hizo con Ezequiel, y después su esposa muere. Y todo esto para que el pueblo se diera cuenta lo que a ellos les iba a suceder. Y no lo iba a hacer Dios con sus esposas, sino con sus hijos. Esto era, mis hermanos, porque Dios estuvo siempre en medio de ellos. Nunca los abandonó. Y cuando los abandonó lo hizo por su maldad, por todo lo que ellos cometían. Entonces era necesario que Dios les castigara para que volvieran al camino. Pero ni aún así, Dios, metiéndoles tanto miedo, metiéndoles tantos problemas, no cambiaban sus corazones. Entonces, cuando Dios se decide enviarles una nación que los iba a acabar en su totalidad, era por eso, por sus maldades. Y les hace ver todo esto, que aunque ellos no lo crean así, así iban a suceder las cosas. Dice: al día siguiente hice como se me había ordenado. Entonces el pueblo me dijo: ¿quieres explicarnos por qué actúas así? Les respondí: esta es la palabra de Yahvé que se me comunicó. Dirás de mi parte a la casa de Israel: me preparo para profanar mi santuario, del cual están ustedes tan orgullosos, y que es la alegría de sus ojos. También serán muertos sus hijos y sus hijas, a los que dejaron y en los cuales piensan continuamente. Pero harán como lo hago yo: no se taparán la barba, no se comerán el pan que les lleven los vecinos, seguirán con sus turbantes en la cabeza y sus sandalias en los pies, no gemirán ni llorarán. Fíjense nada más, como les decía a mis hermanos anteriormente, Dios les iba a acabar sus hijos, y así como Jeremías no se quitó su turbante ni sus sandalias, así también ellos, porque en aquel tiempo era como un tipo de duelo el hacerlo, quitarse su turbante, sus sandalias y andar así nada más, y llorar a sus hijos, claro, llorar a aquellos que habían perdido, que se habían muerto ya. Pero Dios, hermanos, todo esto lo iba a hacer con ellos porque no querían seguirle más. Inclusive Dios iba a ser capaz de profanar su mismo santuario. ¿Y de qué manera lo iba a profanar? Con la llegada de la nación de los babilonios, esta nación iba a acabar con toda la nación de Israel y de Judá, y les iba a profanar además el santuario de Yahvé. Iba a arrancarle todas las cosas que allí ese santuario tenía, y se las iban a llevar. Y además ellos instalaban dioses extranjeros que ponían en el templo de Yahvé. Por eso lo dice él muy claramente: dejaré que propaguen
la maldad dentro de mi santuario. Y así sucedía. ¿Por qué, hermanos? Por la maldad de los israelitas. Ellos, era su gozo el ir y alabar a Dios en ese santuario, ahí donde Él se encontraba. Y Él permitía todo para que se dieran cuenta, mis hermanos, de que no hay otro Dios fuera del único que los había sacado a ellos de Egipto. Ese era el único Dios en el que ellos debían seguir creyendo y no acercarse a otros dioses que no servían para nada. Entonces, la maldad de este pueblo llegó hasta el punto en que Dios tuvo que alejarlos de su nación para que se dieran cuenta que con Dios no se juega. Y nosotros también, mis hermanos, hoy en la actualidad, no pensemos que todo lo que hacemos se va a quedar sin su castigo. Dios no nos castiga, simplemente que nosotros mismos, si sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y aún así continuamos haciendo la maldad, pues obviamente que nos va a ir mal, porque Dios nos puso lo malo y lo bueno. Nos dice su palabra, escoge por cuál te vas a abalanzar, y por aquello que tú te abalances, por eso mismo vas a pagar las consecuencias. Si haces bien, Dios te va a pagar con el bien, pero si haces mal, te pagará con mal. Así es que, hermanos, pensemos en esto y sigamos a Dios en todo momento y de todo corazón. Que Dios les bendiga.